Rockeros, ¿cómo están? Qué gusto que estén de vuelta por acá en su canal. Como pudieron apreciar en el título del video, en este enfoque especial platicaremos sobre cómo fue que Sega incursionó con lo que hoy en día conocemos como los verdaderos arcades y cómo, al tomar la decisión de incursionar en el negocio de las consolas, cambiaría el rumbo de la compañía. Por cierto, al igual que nosotros, algunos de ustedes se preguntaron sobre ¿qué no era japonesa originalmente Sega? Pues sí, a nosotros nos sorprendió saber que no lo era al principio. Así que si quieren enterarse del chisme, acompáñenos en este episodio. Y de paso, corran a ver el primer capítulo de Sega, la historia de una leyenda, si aún no lo han visto. Y con eso arrancamos. En 1969, Sega estuvo a punto de quebrar y fue vendida a Golf & Western en territorio estadounidense. Por esa razón fue que empezando la década de los 70s, la compañía no dio tanto de qué hablar, pero sí pudo realizar grandes hazañas, logrando así seguir cosechando éxitos, como cuando lanzaron su primer videojuego en 1973 llamado Punktron, que como su nombre lo indica, era un juego de tenis de mesa o como lo conocemos popularmente, ping pong, que era muy parecido a Pong de Atari, pero con algunas diferencias. Así como la creación en 1974 de Sega Enterprises Inc. en el sueño americano, y el lanzamiento en 1979 de Head On, un juego de recolectar puntos dando vueltas en un circuito, a bordo de un coche de carreras y evitando chocar contra tu oponente, que posteriormente Bandai Namco, antes llamada solo Namco, utilizó como base para crear su nuevo juego Pac-Man. Es en este punto cuando Sega adquiere Gremlin Industries, realizando así sus siguientes juegos colaborando con el fabricante. En donde podríamos decir que en los 80s la nueva división se encargaría de demostrar su gran potencial a través del uso de la tecnología de microprocesadores, la cual era la especialidad de la casa. Fue así como en 1981 lanzaron su primer videojuego de mayor éxito hasta la fecha, Frogger, que siendo una rana teníamos que esquivar una serie de obstáculos tanto en una carretera como en un río para llegar sanos y salvos a casa, y abriendo paso al futuro de la innovación de los mismos con un juego de perspectiva axonométrica de disparos entre naves llamado Saxon en 1982. Sin embargo, tras lo que parecía ser el inicio de un panorama muy alentador para la industria de los videojuegos, a mediados de 1982 eso cambiaría radicalmente, ya que fue cuando se desató la llamada crisis del videojuego. Diversas fueron las causas que generaron esta caída. Algunas de ellas se deben a los estándares de calidad extremadamente bajos, el mercado saturado por títulos de baja calidad, la negación a los diseñadores por créditos, así como regalías que las compañías se negaban a darles, que como consecuencia generó infinidad de piratería, así como una desconfianza en los consumidores por la incertidumbre y el creciente mercado de las computadoras domésticas con mayor capacidad de procesamiento, que mejoraba la calidad visual de los juegos compatibles con esos equipos, afectando directamente a la industria dedicada al mercado de los videojuegos, entre ellos a Sega. Ese mismo año, Golf & Western vende su filial norteamericana de producción de arcade
con todos los derechos de licencia de sus juegos a Bally Manufacturing en 1983, en donde, a pesar de la incertidumbre, deciden conservar su división de investigación y desarrollo de Sega en Estados Unidos, así como su filial japonesa Sega Enterprises Ltd. Debido a la caída del negocio de arcade, el presidente de la compañía, Hayao Nakayama, tuvo la brillante idea de proponer utilizar sus conocimientos y experiencia en hardware para entrar en el mercado de consolas domésticas en Japón y de esta forma no desaparecer ante la competencia, tanto por la crisis que se vivía en ese momento. Esa decisión los llevó a crear la computadora doméstica SG-3000. Pero al enterarse que Nintendo estaba desarrollando su nueva consola doméstica de videojuegos de 8 bits, la flamante y novedosa Family Computer, Sega decide desarrollar también la SG-1000, una versión a modo de consola de videojuegos doméstica de la SG-3000, las cuales fueron lanzadas simultáneamente el mismo día de lanzamiento de la Family Computer, precisamente el 15 de julio del 83 en Japón. Aunque eso no fue suficiente por parte de Sega para superar el abrumador éxito de la Family Computer, debido a que Nintendo pudo ampliar su catálogo de juegos gracias a la colaboración con terceras compañías y la creación de sus propios estudios. Mientras que Sega se negó en aquel entonces a colaborar con terceras compañías, ya que a su vez eran competidores directos en el negocio de los arcades, además de que la SG-1000 estaba a medio camino entre un Atari y el Family Computer, teniendo una gran desventaja frente a su oponente con una consola de menor capacidad gráfica. Mientras tanto, en noviembre de 1983, David Rosen tomó la decisión de renunciar a la presidencia de Sega Enterprises Inc. y en su lugar, Jeffrey Rochlis tomó el puesto de director de operaciones de Sega en 1984. Tras el fallecimiento de Charles Bluhdorn, el fundador de Golf & Western, comenzaron a vender sus negocios secundarios. Ese fue un momento clave en la historia de Sega, ya que Nakayama y Rosen, al enterarse de la venta, organizaron una adquisición por la dirección de la sede de Sega en Japón, con el respaldo financiero de CSK Corporation, líder japonés en desarrollo de software de esa época. Finalmente, Isao Okawa, presidente del Consejo de Administración de CSK, se convirtió en presidente, mientras que Nakayama quedó como CEO de Sega Enterprises Ltd, volviéndose así una empresa completamente japonesa. Ese mismo año, la compañía abre su división de distribución de arcade, Sega Europa. En un segundo intento por probar suerte y seguir en la industria de los videojuegos en casa, Sega, el 20 de octubre de 1985, lanza para el mercado japonés la Mark III, una versión mejorada de la SG-1000, con mayor procesamiento en gráficos y densidad de colores en 8 bits. La consola también era compatible con los cartuchos y tarjetas de juego de su predecesora. Debido al éxito de la Mark III en Japón, simultáneamente en Estados Unidos, los directivos de Sega deciden entrarle nuevamente a la industria arcade, convirtiéndose así en una de las compañías responsables del renacimiento de la industria de los arcades. Con juegos como Hand-On, un juego de perspectiva de carreras de motos a contrarreloj de suma de tiempo del tipo Checkpoint, y UFO Catcher, el atrapapeluches más famoso hasta la actualidad, y en el 86 OutRun, otro juego de perspectiva de carreras pero en autos, muy parecido al antes mencionado, el juego de mayor éxito en los 80s. En consola, videojuegos como Alex Kidd in Miracle World, un juego de aventura en plataformas que trataba de hacerle competencia a Super Mario Bros.
el primer título de Wonder Boy, el cual hizo nacer esta gran franquicia de juegos de estrategia, así como aventura. Y Fantasy Zone, otro juego de disparos en navecitas. Fueron uno de los mejores y más exitosos, por mencionar algunos. En Occidente, la Mark III pasaría a llamarse, como la conocemos comúnmente, Master System, su nombre más popular, la cual tenía un diseño vanguardista y más atractivo al público, que para asegurar su éxito fue vendido como un juguete por la ya experimentada distribuidora de juguetes Tonka, tal y como le hizo Nintendo con su consola, lanzado un año después que el NES y su contraparte japonesa, saliendo en América en octubre del 86, mientras que en Europa el 1 de junio del 87. Lamentablemente Nintendo, desde antes del lanzamiento del NES, haría una vez más otra de las suyas, preparando una estrategia para aplicarle un candado a Sega, exigiéndole a las terceras compañías con las cuales colaboraban que no hicieran adaptaciones de sus juegos en otras consolas. Así que por su parte, Sega empezó a desarrollar sus propios juegos y colaboró con desarrolladores externos que no trabajaban con Nintendo. Pero aún y con todo eso, la Master System, a pesar de que tenía más rendimiento gráfico que el NES y muy buenos juegos a la altura de su competencia directa, no le fue suficiente para ganarle en ventas a la consola de Nintendo en el continente americano, aunque en Europa afortunadamente sí pudo tener gran éxito. Sin embargo, como dice el dicho, la tercera es la vencida, porque Sega traería un as bajo la manga con su nueva consola, y que sin pensarlo, por esa misma razón, terminarían rivalizando sin querer contra su gran oponente Nintendo. Pero eso es una historia que platicaremos en el siguiente capítulo. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este segundo capítulo de Sega, la historia de una leyenda. Esperando que les haya gustado este enfoque especial. Pero no sin antes recordarles que se suscriban al canal y recuerden reactivar la campanita para que no se pierdan de ninguno de nuestros nuevos videos. Darle like si les gustó el video, compártanlo con sus amigos y coméntenos. ¿Creen que la rivalidad entre Sega y Nintendo era mito o realidad? No se pierdan del mejor ángulo. Hasta un próximo video.